Dios los bendiga, amados hermanos. Les habla su hermana Catalina Soto de la Iglesia de Dios Pentecostal del barrio Caguana en Utuado, Puerto Rico, que pastorea el reverendo Manasés Morales. Hoy estamos estudiando la lección 21 de nuestro leccionario Camino al Discipulado y con esta lección de hoy continuamos el estudio de las cartas universales. Esta lección, que se titula Cristo es la manifestación de la vida eterna, está basada en el primer capítulo de la primera epístola del apóstol Juan y de los primeros 2 versículos del segundo capítulo. La afirmación fundamental de esta lección es: la Biblia declara que el Verbo de Dios es la luz del mundo y la vida eterna. Y el versículo para meditar se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 5, y dice de la siguiente manera: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta lección, ¿verdad? Cristo es la manifestación de la vida, se divide en 3 partes. La primera es el prólogo, que introduce los temas de la carta, luego la controversia sobre el pecado en la comunidad de Juan y finalmente la propuesta de Dios al problema, o la respuesta de Dios, al problema del pecado. Primera de Juan es la más extensa de las 3 cartas que escribe el apóstol. Tanto la tradición cristiana como los primeros creyentes atribuyen la carta al apóstol Juan, aunque en la carta, ¿verdad? Como no tiene un saludo, el saludo clásico de las cartas, de las epístolas del Nuevo Testamento, el autor no se identifica en la carta, pero por la forma de escribir su mensaje, todo el mundo sabe que la escribió el apóstol Juan. Además, el apóstol Juan ya estaba bien entrado en años, era el único sobreviviente que quedaba de los apóstoles y era bien conocido en la comunidad cristiana de su tiempo. Él sentía una gran responsabilidad por las iglesias que habían sido fundadas hasta ese entonces y así mantenía comunión constante con ellas. Ireneo, de los padres de la iglesia, al igual que Eusebio, describen esos últimos años, esa última década del apóstol Juan, siempre escribiendo, siempre teniendo contacto con las iglesias. Así que no cabe la menor duda de que esta carta fue escrita por el apóstol Juan, aun cuando el autor no se identifica en el texto de la misma. La fecha en que se ubica esta carta es más o menos entre los años 90 al 95 después de Cristo. Algunos extienden la fecha hasta el 98, pero sabemos que, o por el contenido de la carta, sabemos que se escribió probablemente después del Evangelio según San Juan y antes del exilio del apóstol Juan a la isla de Patmos. Los destinatarios de esta carta probablemente fueron las iglesias de Asia Menor, que el autor, el apóstol Juan, tenía mucho contacto con ellas y que como pastor y como apóstol se mantenía siempre pendiente del crecimiento de estas iglesias y de la permanencia de estos creyentes, ¿verdad?, en su fe. El tema principal de esta carta es Jesucristo como Dios y Jesucristo como hombre, porque habían surgido ciertas filosofías que se estaban introduciendo dentro de la iglesia, que estaban tergiversando las enseñanzas apostólicas a los hermanos de ese tiempo. Y la carta, pues, se estima que se escribió en Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más grandes de Asia Menor, era un centro intelectual y las filosofías platónicas, las filosofías griegas eran muy famosas, eran muy reconocidas en ese ambiente intelectual, ¿verdad? Y estas ideas que estaban tratando de entrar a la iglesia, pues estaban fundamentadas, la mayor parte de ellas, en la filosofía de Platón. Primera de Juan se conoce en el mundo cristiano como la epístola de la familia, porque el apóstol le está escribiendo a la familia de Dios y le escribe como un padre amoroso, escribe a sus hijos. De hecho, la palabra padre se usa 13 veces en este pequeño libro que solo consta de 5 capítulos y la palabra hijitos se usa 11 veces.
La palabra amor se usa 33 veces, la palabra luz 6, vida 15 y conocimiento, saber 38 veces. Juan escribe a las iglesias, ¿verdad? A esa familia en Cristo. ¿Para qué? Para que se mantengan en la comunión con el Señor y para que mantengan la unidad con el Señor y para que no se dejen engañar por las herejías que estaban extendiéndose en el mundo cristiano de su tiempo. El doctor J. Vernon McGee, un conocido pastor y estudioso de la palabra, indica que el propósito de las cartas está definido a través de todos los capítulos de la misma. Y dice que el apóstol registra 5 propósitos importantes por los cuales escribió la carta. El primero se encuentra en el capítulo 1, versículo 3, para que tengan comunión los unos con los otros. El hermano Juan, el querido apóstol Juan, el pastor Juan, quería que estas iglesias se mantuvieran en comunión unas con otras, los hermanos manteniendo una relación de amor fraternal con los hermanos, a la vez que mantenían una relación de amor, una relación perfecta con el Padre Celestial. También les escribe para que tengan gozo, para recordarle a los hermanos, y esto está en el versículo 4 del capítulo 1, que el gozo del Señor es el gozo permanente, que no importa las circunstancias, la persecución, no importa por las situaciones que vivamos, por el gozo del Señor, esa confianza, esa esperanza, esa seguridad permanece con nosotros. Mejor que Juan, nadie podía hablar. Juan vio la destrucción de Jerusalén en el año 70. Juan vivió la persecución de los emperadores romanos. Así que Juan sabía lo mucho que había sufrido la iglesia, pero el gozo del Señor nunca se había apartado de él. Y él les recuerda a los hermanos que no importa las circunstancias, si nos mantenemos en comunión con Dios, ese gozo permanecerá en nosotros. También el otro propósito, el tercero, es para que no pequemos. Está en Juan 2, en primera de Juan 2, 1. El apóstol enfatiza la importancia de mantenernos limpios, de mantenernos puros, de mantener la victoria sobre el pecado que ya Cristo, ¿verdad?, la peleó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque estas doctrinas falsas, estas herejías, estaban induciendo al pueblo de Dios a la mundanalidad y al pecado. Y Juan les quiere recordar a los hermanos que el que vive en comunión con Dios, que el que vive en la luz, no puede pecar, no debe practicar el pecado. Además, o el cuarto propósito de la carta que se encuentra en el capítulo 5, versículo 13, dice, para que tengamos vida eterna. De este modo, el autor les recuerda a los hermanos la importancia de mantenernos firmes en la fe, que esto no es un esfuerzo vano, que tenemos que mantener la pureza del cristianismo. ¿Por qué? Porque tenemos una recompensa, la vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, el quinto propósito que aparece también en el mismo versículo es para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Y esto era de suma importancia, dadas las circunstancias en las que estaba moviéndose la iglesia en ese entonces, en el advenimiento, en la introducción de falsas doctrinas que querían mancillar la fe, que querían mancillar a Jesús, que no reconocían, ¿verdad?, su deidad, u otras que no reconocían su humanidad. Así que Juan siente la urgencia de escribirle a estos hermanos para que su fe no tambalee ante el aumento y el crecimiento de las falsas doctrinas dentro de la iglesia del Señor. Durante la lección estaremos hablando de 2 falsas doctrinas que eran las principales que se estaban moviendo en el tiempo de Juan, el gnosticismo y el docetismo. Ambas están fundamentadas en filosofías platónicas, el dualismo, y ellas trataban o tergiversaban las enseñanzas y las doctrinas apostólicas. El gnosticismo presumía que tenían una inteligencia superior, un superconocimiento mayor a los demás cristianos y no aceptaban la humanidad de Jesucristo. Decían que sí creían que era Dios, pero que no fue humano, que vino a la tierra aquí como un fantasma, como una visión que la gente podía
ver, pero que no era real, no era que Jesús, no, Dios Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, no se encarnó para salvar a la humanidad. Y el docetismo, pues, similarmente decía, ¿verdad?, que el cuerpo y el espíritu no podían compartir y que el Cristo que vino a esta tierra, sí creían que era humano, pero no pensaban que el Espíritu de Dios habitaba en él, porque como Cristo cargó el pecado de la humanidad en su cuerpo, por lo tanto, él no podía también ser depositario del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios perfecto no es compatible con la humanidad. De acuerdo, ¿verdad? Los dos zetas. En esta primera parte del estudio estaremos hablando, ¿verdad?, de la introducción y cómo Juan introduce el tema de las falsas doctrinas a las iglesias de Asia Menor. Y el tema de esta parte es la manifestación del verbo de vida y se fundamenta en los versículos 1 y 2 del primer capítulo de la carta. Y lo leemos: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que el apóstol Juan empieza hablando sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo y nos indica, ¿verdad?, que Él era desde el principio, que Él era eterno y fue partícipe activo en el proceso creador. Así que Juan hace a esta iglesia y confirma, ¿verdad?, una declaración profunda de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, afirmando sobre que no hay duda alguna en su corazón de que Jesús era Dios, de que Jesús era eterno y que Jesús era Dios, ¿verdad?, junto al Padre. Y es una referencia al Evangelio que había ya escrito, donde decía, ¿verdad?, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era en el principio con Dios. Esta palabra que era Jesucristo estuvo desde el principio y tuvo participación activa en el proceso creador. Así que Juan de esta forma reafirma la deidad de Jesucristo en los creyentes. También el apóstol utiliza su experiencia, su testimonio personal para hablar entonces sobre la humanidad de Jesucristo. Primero reafirma la deidad de nuestro Señor, que fue real, que Jesús era Dios, pero ahora reafirma que también fue humano, que vino a esta tierra, que se encarnó y participó de la humanidad con también los apóstoles que estaban allí pudieron ver. Así que Juan dice, lo que hemos visto. Así que Juan utiliza el sentido de la audición para decirles a los hermanos, yo lo vi, yo estuve allí. Yo estuve con él durante sus 3 años de ministerio aquí en la tierra y él era real. Yo escuché sus enseñanzas y pude participar de su sabiduría. Él era humano y fue real. Y también pudimos verlo. Usamos la visión, lo pudimos ver claramente. Nosotros escuchamos también la voz del Padre cuando dijo, este es mi Hijo amado. Y nosotros lo contemplamos. Utiliza la palabra contemplar, que viene del griego theomai, que significa no simplemente mirar, sino que significa observar cuidadosamente, deliberadamente, estudiar lo que estamos viendo. Y es en ese término es que Juan se refiere a que ellos observaron a Jesús detenidamente, contemplaron, lo vieron morir, lo vieron predicar, lo vieron resucitar y lo vieron ascender al Padre. Y finalmente el apóstol hace uso de su experiencia táctil, ¿verdad? Lo que palparon nuestras manos. Ellos tocaron al Maestro, tocaron sus heridas, las llagas en sus manos y en su costado, y él era real. Incluso quizás el apóstol Juan aún más que los demás por la relación cercana que tenía con Jesús junto a su hermano Jacobo y Pedro, que pertenecían a ese círculo íntimo de Jesús. Y Juan, el discípulo que Jesús amaba, se recostó sobre el pecho de Jesús, ¿verdad?, en su ministerio aquí en la tierra. Así que Juan tuvo esa experiencia táctil de tocar
al maestro y de saber que tenía un cuerpo real, que no era una visión, que no era un fantasma. Así que Juan les recuerda a la iglesia, estas iglesias cuyos miembros no habían conocido a Jesús, no lo habían visto, que sí fue real, que él lo oyó, que él lo tocó, que él lo vio, que Jesús fue completamente humano y que Jesús fue completamente divino. Pasamos a la parte B, donde hablamos del otro de los temas importantes de este libro, que es la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Dice Juan, primera de Juan 1, 3 al 4, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra comunión viene del griego koinonia, y esta palabra, ¿verdad? Significa literalmente en común, significa, ¿verdad? Algo que es compartido por todos. Y así, esta comunión que era compartida entre los creyentes, Juan enfatiza, ¿verdad?, que se mantenga, que primero tenemos que buscar la comunión con Dios, entre Dios y el creyente, establecer, ¿verdad?, esa relación íntima y personal con nuestro Señor Jesucristo, que, ¿verdad?, pudo restaurarse gracias al sacrificio del Señor en la cruz y que es sustentada cada día en nuestras vidas por la ayuda del Espíritu Santo. Así que el apóstol les recuerda a los hermanos a mantener esa comunión íntima con el Padre, pero también les hace un llamado a mantener la comunión con los demás creyentes, porque somos una familia en Cristo Jesús, y esa unidad de la iglesia es muy importante, no solamente para el esparcimiento del evangelio, sino también para el crecimiento individual y grupal de la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, porque la fe, el estímulo y la motivación para seguir adelante se mantienen, ¿verdad?, en esa comunión, en esa unidad entre el pueblo del Señor. Y además le dice el apóstol, también escribo para que tengan gozo. Cuando estamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo, llevamos una vida llena de gozo, una vida llena de esa alegría, esa felicidad espiritual, pero el gozo que el Señor nos da no es lo mismo que la felicidad que el mundo da, porque el gozo del Señor proviene de nuestra relación con Dios, es un sentimiento que procede del Espíritu, mientras que la felicidad es una emoción que está condicionada a situaciones externas, a un estado de la mente, y el gozo es el estado del espíritu, que aun cuando podamos estar tristes en el sentido humano por situaciones y experiencias, ¿verdad?, dolorosas por las que pasamos, ese gozo espiritual, esa confianza, ese consuelo eterno no nos abandona, y nadie mejor que Juan, testigo de esa relación, de ese gozo que permanece aún en la persecución, aún en el dolor, aún cuando perdemos a nuestros seres más queridos. Todavía, en medio de esa situación dolorosa, el gozo y la paz del Señor no nos abandonan. Vamos a la parte 2, que es la controversia sobre el pecado que estaba ocurriendo en la comunidad de Juan debido a la introducción de las falsas doctrinas que estaban minando las enseñanzas, o pretendían minar las enseñanzas de los apóstoles. Dice en Juan, primera de Juan 1, 5 al 7, de la siguiente manera: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En esta parte donde nos habla, ¿verdad?, de la vida práctica de andar en la luz de Dios, el apóstol Juan les
confirma y les indica a la iglesia que este mensaje, el mensaje que él ha traído, el mensaje que llevaron los apóstoles, es un mensaje genuino, un mensaje verdadero que proviene de Dios, que no es una filosofía que proviene de interpretación humana, sino que es un mensaje poderoso que lo dio el mismo Señor Jesucristo. La autoridad de este mensaje es que procede del mismo Hijo de Dios. Estas enseñanzas no son opiniones, no son interpretaciones humanas, sino que son las enseñanzas de Cristo, de las cuales él y los demás apóstoles, los demás discípulos, fueron testigos. Dios es la luz perfecta y eterna, les recuerda el apóstol Juan, y dice que donde está Dios no puede haber oscuridad, que en las tinieblas lo bueno y perverso parecen iguales, pero en la luz es fácil distinguir el bien del mal, ¿verdad? Como decimos, lo dice un refrán popular, ¿verdad? De noche todos los gatos son negros, y cuando está la oscuridad es difícil que las personas puedan distinguir qué es bueno, qué es malo, pero cuando nosotros le permitimos a la luz perfecta, a la luz de Dios entrar en nuestras vidas, entonces nosotros podemos distinguir lo bueno de lo malo y escoger, ¿verdad?, el camino que el Señor espera que como creyentes escojamos. Así que Él les invita a la iglesia, a cada hermano, a mantenerse en la luz eterna, en la luz perfecta, que es el verbo de Dios, que es la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan les dice, solo podemos permanecer en Él si andamos en la luz, ¿verdad? Porque Él es luz y Él está en la luz, y Él no puede tener ningún tipo de comunión con las tinieblas. De otro modo, si decimos que andamos en la luz, pero practicamos las actividades o participamos de las actividades de la oscuridad, de las tinieblas, somos mentirosos, somos hipócritas, porque el verdadero creyente no puede coquetear con el pecado. Esto no quiere decir, hermanos, que podamos fallar, pero no podemos ser practicantes del pecado. Es una hipocresía afirmar que somos de Cristo y al mismo tiempo vivir como se nos antoja y no seguir su divino ejemplo. Continuamos. Al caminar por la luz, nuestra comunión con Dios crece, al igual que nuestra comunión con los creyentes. La hipocresía es afirmar que somos de Él, pero seguir practicando el pecado. Y esto era lo que enseñaban estas doctrinas, ¿verdad? Ellos decían que como el cuerpo no tenía importancia, el cuerpo va a ser destruido, pues si hacíamos las cosas malas, eso no podía contaminar el espíritu. Pero el apóstol les recuerda que la única manera de caminar y de mantener mala comunión con el Dios es a través de seguir su ejemplo y de la obediencia. La mundanalidad, que era lo que predicaban estos falsos maestros, ellos decían, los docetas, ellos decían que el negar los deseos del cuerpo tenían dos formas. Decían, tú puedes negar los deseos del cuerpo mediante la separación, el ascetismo, ¿verdad? Como hacen los monjes que se separan a monasterios, no tienen contacto con el resto de la humanidad, castigaban el cuerpo físicamente. Algunos de estos gentes hacían votos de silencio, etcétera, que pensaban pues que esa era la única forma de que el cuerpo no se contaminara con el pecado. Y la otra forma que ellos decían, el mismo grupo, ¿verdad? Porque tenían visiones dualistas, era que tú podías hacer lo que tú quisieras, podías participar de la lujuria física, porque el cuerpo después de todo iba a ser destruido y no tenía ningún tipo de impacto sobre el espíritu, ¿verdad? Estas eran las doctrinas que promulgaba Cerinto. Pero Jesús le dijo a los hermanos, tenemos que andar en la luz, tenemos que mantener nuestra comunión con Dios, porque recuerden que ustedes han sido lavados por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo. Y este proceso de perfección es un proceso continuo. Por eso dice que caminando, andando, un proceso continuo para no contaminarnos, para ir buscando la perfección y cada vez más, ¿verdad?, acercarnos a Dios, aun cuando vivimos en un cuerpo mortal y débil.
comentando sobre la comunión del creyente con Dios, el pastor Gosick dice lo siguiente: no podemos llegar a una comunión con Dios a través de la filosofía. No importa cuántas filosofías humanas, interpretaciones humanas pueda haber, eso no nos va a acercar más a Dios y no va a permitir que tengamos comunión con el Señor. Tampoco podemos llegar a la comunión con Dios a través de la educación intelectual. Muchos pensamos, porque si tienen muchos títulos académicos, que han estudiado muchísimo, que eso los va a acercar más a Dios. Esa no es la forma en la cual el ser humano logra la comunión con Dios. No puedes llegar a la comunión con Dios a través de las drogas, a través del entendimiento, a través de, ¿verdad? Distraerte o de enajenarte con estimulantes y con drogas que afectan la mente. Tampoco podemos llegar a una comunión con Dios a través de la investigación científica y del estudio. No, la única forma en que nosotros podemos lograr una comunión con Dios es lidiando con el pecado a través de la sangre de Cristo. Porque quien rompe esa comunión con Dios es el pecado. Cuando el hombre peca, se rompe esa relación de Dios y el hombre, y solamente Cristo nos limpia del pecado para restablecer esa relación, esa comunión con el Padre. El apóstol reconoce en estos versículos que vamos a leer que todavía somos susceptibles a pecar, pero que no somos practicantes del pecado. Leamos estos versículos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado y le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En esta sección, ¿verdad? La vida y la privada y la confesión del pecado, el apóstol reconoce que aun cuando hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, como todavía vivimos en un cuerpo imperfecto, podemos cometer pecado, aunque no somos practicantes del pecado. En estos versículos, Juan ataca la segunda enseñanza herética, ¿verdad?, que estaba promulgándose e infiltrándose en la iglesia en esos tiempos, que eran los gnósticos, los que decían, ¿verdad?, que cuando el creyente o la persona se convertía a Jesucristo, ya perdía su deseo de pecar, su naturaleza pecaminosa, por lo tanto, ya no podían pecar. O sea que una vez tú aceptabas al Señor Jesucristo, ya no volvías a pecar porque Dios quitaba en ti el deseo de pecar. Sin embargo, el apóstol les recuerda que la realidad del pecado es algo que está ahí latente, porque como todavía estamos atados a este cuerpo imperfecto, a este cuerpo mortal, podemos ser tentados y podemos caer. Pero el apóstol dice, eso sí puede ocurrir. Y si decimos que no pecamos, somos mentirosos y hacemos mentiroso a Dios, ¿verdad? Porque el Señor dice que todos pecaron. Por eso todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. Pero también el apóstol nos dice que si pecamos y nos humillamos y admitimos nuestro pecado, de este modo nosotros podemos recibir el perdón de Dios, la ayuda de Dios para vencer el pecado, ¿verdad? Los gnósticos no creían, ¿verdad?, en la necesidad de depender de Dios, de su Santo Espíritu, para uno batallar y ganar la victoria diariamente con el pecado. Eran arrogantes y se creían autosuficientes y no querían depender, como cada uno de nosotros debemos depender de la ayuda del Señor en nuestras vidas diariamente para poder vencer al pecado. Vamos a la parte final de esta lección que habla sobre la respuesta de Dios al pecado, ¿verdad? Vimos que Juan nos dice, Jesús vino y murió por los pecados, el Dios se hizo hombre para salvar a la humanidad y restaurar la comunión de Dios con el hombre. Pero le dice, aun cuando ese sacrificio, ¿verdad?, se realizó, existe la posibilidad de que podamos errar y caer en el pecado. Pero nos dice que si pecamos, ¿verdad?, Dios tiene una respuesta si nosotros
caemos en pecado después de haber conocido al Señor. Dice Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y aquí Juan en estos versos nos presenta a Jesús como el Paracleto ante el Padre. ¿Y qué es el Paracleto? Bueno, el Paracleto viene de la palabra griega parakletos, que significa, se usa en dos definiciones en la palabra del Señor. En ocasiones se usa como el término consolador, que se refiere mayormente al Espíritu Santo, y en su segunda acepción se utiliza como abogado, ¿verdad? Como defensor. Esta definición pues se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Juan se dirige a los hermanos y les dice, no pequen, hermanos, no pequen, pero si pecan, tenemos un abogado para defendernos. Fíjense el término que usa Juan para hablarle a sus hermanos, hijitos míos, ese término lleno de amor, de ternura, de cariño, pero a la vez de autoridad, porque el consejo de Juan no era pasarle la mano a los hermanos, el consejo de Juan era decir la verdad, decía las verdades tal y cuales son, decía que no hay que pecar, que debemos buscar del Señor, que tenemos que mantener la comunión con el Padre. Pero este mensaje iba cargado de mucho amor, porque estaba motivado por el Espíritu Santo y por el amor entrañable que Juan sentía por la iglesia de su tiempo, por esas iglesias que fueron fundadas y que por un Cristo, ¿verdad? Que la gente que fue salva gracias a ese sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y por el esfuerzo y por el amor de todos esos discípulos, muchos de los cuales sufrieron terribles persecuciones por llevar la palabra. Juan les recuerda a los hermanos que pueden ser fuertes y pueden vencer, ¿verdad? Al pecado con la ayuda del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él les aconseja a mantenerse firmes para no pecar, pero reconoce que pueden ocurrir que fallemos al Señor, que cometamos algún pecado, aún cuando estamos, ¿verdad? Ya conocimos al Señor y fuimos salvos. Y les dice, si alguno ha sido débil, si alguno ha practicado o ha cometido pecado, recuerden, hermanos, que tenemos un abogado ante el Padre que nos defiende de las acusaciones de nuestro enemigo. Les recuerda a los creyentes que ese abogado es el único abogado que es aceptable y es el único abogado que nos defiende y toma el lugar nuestro en el castigo. Fíjense que Jesús es el único, cuando Él llama, tenemos a Jesús, a Jesucristo el justo, es que Jesús es el único, el justo, es el único que está completamente calificado para ser nuestro abogado ante el Dios, porque Jesús se hizo humano, pero fue perfecto y nunca pecó. Los abogados humanos, ¿verdad? Cuando van a defendernos, ellos dicen, pues este es inocente. Cristo no dice eso. Jesús dice, Padre, este que viene a ti es culpable, pero ya yo pagué el precio, ya yo pagué el castigo por el pecado de Él. Jesús admite nuestra culpa, pero presenta, ¿verdad?, su defensa en nuestro favor, porque ya Él llevó en su sacrificio expiatorio los pecados, nuestra culpa, nuestros pecados. Necesitamos a Jesús como nuestro abogado y confiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un enemigo que nos acusa ante la presencia del Padre, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 12:10, lo llama el acusador, y este abogado Jesucristo es el que hará defensa por nosotros de todas aquellas faltas que cometimos, ¿verdad? Y que han sido perdonadas porque Jesús tomó el lugar en el castigo que nos tocaba a nosotros. Debemos, hermanos, hacer una distinción clara entre el acusador,
que es Satanás, y en la conciencia que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos da convicción de pecado. El enemigo nos acusa porque quiere que Dios nos condene. El Espíritu Santo nos da esa convicción de pecado, ¿verdad?, que nos sintamos culpables para que podamos reconocer que le hemos fallado al Señor y que debemos, ¿verdad?, reconciliarnos, humillarnos y buscar el perdón. Son dos cosas muy diferentes, la convicción del pecado que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones y la acusación del enemigo de las almas para que recibamos condenación. Jesús, además de ser nuestro abogado, pues también fue la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Propiciación viene del hebreo o el arameo capores, que significa expiación, reconciliación y sacrificio. Es la acción de pagar la ofensa del pecado a Dios para que su santidad y justicia sean satisfechas y pueda perdonar el pecado, de acuerdo al diccionario bíblico cristiano. La palabra propiciación implica que Cristo nos ha reconciliado con Dios, que su muerte voluntaria como sacrificio, ¿verdad?, perfecto, apartó de nosotros la ira de Dios que merecíamos, ¿verdad?, por nuestro pecado. Ahora nosotros, ¿verdad?, podemos ir y tener una relación de comunión con Dios como la que tuvo Adán antes de pecar, porque Cristo, nuestro mediador, nuestro Cordero perfecto, pagó el precio, la pena por nuestros pecados, y ahora pues Él satisfizo todos los requisitos de Dios y podemos ser libres. El propiciatorio era esa tapa, ¿verdad?, del arca que se encontraba en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote hacía los sacrificios por los corderos para y por el pecado del pueblo. Jesús es el propiciatorio, la sangre que limpia el pecado de cada uno de nosotros, pero a diferencia de esos sacrificios, que eran sacrificios que tenían que repetirse porque el ser humano realmente no tenía, ¿verdad?, el deseo genuino de arrepentirse, continuaba cometiendo pecado. Esos sacrificios no eran lo suficiente para pagar por la culpa del hombre. Viene Cristo, ¿verdad?, con su sangre preciosa, con su sangre perfecta, el Hijo de Dios, y ahí todo el mundo, ¿verdad?, como dice el apóstol Pablo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Porque en Romanos dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese sacrificio perfecto tuvo que hacerse porque todos estábamos habíamos pecado, perdón. Cristo no solamente murió por nosotros, los que ya hemos conocido, sino por toda la humanidad. Sin embargo, aun cuando Cristo hizo expiación por toda la humanidad, esto no quiere decir que todo el mundo es salvo y está perdonado automáticamente. Se requiere, ¿verdad?, una acción personal del hombre, que el ser humano reconozca que ha pecado, que se arrepienta y que acepte ese sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestro sentido de autosuficiencia, nuestra rebeldía nos alejan del propiciatorio, donde la sangre de Cristo está derramada, esperando que nosotros vayamos a recibirla y ser limpios y aptos para el reino de Dios. Así que el apóstol les dice, ¿verdad?, que no sean rebeldes, que no sean autosuficientes, que no sean arrogantes, que reconozcamos nuestra dependencia de Dios, que solamente podemos ser salvos y limpios de nuestros pecados mediante la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, como resumen y aplicación de la lección, hermanos, el apóstol Juan, en su ancianidad, después de haber visto la destrucción de Jerusalén, después de haber sufrido la cruel persecución de la iglesia por parte del Imperio Romano y de
después de haber sobrevivido por 3 generaciones a los otros apóstoles y los hermanos que junto a él fundaron cientos de iglesias a través de todo el Imperio Romano, se enfrenta ahora a un nuevo reto: las falsas doctrinas y las herejías emergentes que amenazaban con destruir la iglesia, llevándola a la mundanalidad y a la apostasía. Filosofías humanas que negaban en la encarnación del Hijo de Dios y negaban la posibilidad del pecado en los creyentes. Inspirado por el Espíritu Santo y movido por un profundo amor por la iglesia, Juan el apóstol, el anciano pastor, escribe esta carta para reforzar en los creyentes las enseñanzas que tanto él como los demás apóstoles recibieron de Jesús mismo. Ese verbo divino que se hizo carne para salvar a la humanidad, el que no solo es nuestra propiciación, sino también nuestro abogado, quien media ante el Padre por nosotros. Cuando caemos en pecado, viene por nosotros ante el Padre cuando caemos en pecado a causa de nuestras debilidades. Si reconocemos que hemos pecado, buscamos su perdón con humilde corazón, ¿verdad? Él intercede por nosotros y lleva nuestra culpa, haciéndonos limpios ante el Padre. Nos exhorta el apóstol Juan a no pecar, a caminar en la luz y a mantener nuestra comunión con Dios y los hermanos. Estos consejos que debemos cada uno de nosotros seguir y hacerlos parte de nuestra vida, reales en nuestra vida. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, y mantengamos nuestra fe firme en el Señor y en comunión con los hermanos. Mantengámonos alertas y empapados de la palabra de Dios para no caer en las doctrinas heréticas que nos separan de Dios y de la familia que es la iglesia de Cristo. Hermanos, es importante, ¿verdad?, que escudriñemos la palabra, porque en ella Dios nos guía en cada uno de nuestros pasos y en cada una de nuestras circunstancias, igual que en los tiempos del apóstol Juan. El mundo actual está lleno de herejías, está lleno de doctrinas falsas que confunden a los cristianos y que los mueven a pecar, a la mundanalidad y a alejarse de las santas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y hasta quedar atrapados en filosofías confusas que no tienen nada que ver con la relación y que no aportan nada al crecimiento espiritual de los creyentes y al mantenimiento de esa comunión con el Padre y entre los hermanos. Hermanos, oremos para que el Señor nos dé la sabiduría, nos dé la fortaleza para no caer en confusión y para poder ayudar a otros a venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu amor, por tu infinita misericordia y todas las bondades, Señor, que has manifestado en nuestras vidas, porque cada día, Señor, tu presencia está con nosotros. Cada día, Señor, en nuestras vidas es un milagro para tu gloria. Oh Dios amado, en estos momentos pedimos que tú, Señor, capacites a tus hijos, que llenes del poder de tu Santo Espíritu, a tus hijos del conocimiento de tu palabra, para no ser movidos, Señor, por el error, por doctrina, Señor, de interpretación humana, que tanto daño hacen a la iglesia, Señor, que tanto daño han hecho a la imagen y a la reputación del pueblo de Cristo ante el mundo, creando, Señor, en las personas incredulidad a tu palabra. Yo te pido, Padre, que tú, Señor, nos mantengas en el camino correcto, en la dirección correcta, Señor, para ayudar a otros, para que tu evangelio siga creciendo y para que las almas se salven, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos la gloria, ahora y por los siglos. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga mucho y hasta la próxima lección.